Hola futuros devs, bienvenidos a este nuevo episodio del mejor y más completo curso de JavaScript. El día de hoy, como podrán ver en la miniatura de este episodio y también en el título, pues estaremos hablando acerca de las funciones. Las funciones van a ser algo que vas a utilizar en tu día a día como desarrollador de software, así que es muy importante que las aprendas correctamente. El día de hoy nosotros te daremos un repaso acerca de las cosas más importantes que tienes que saber acerca de las funciones en JavaScript. Te daremos diferentes contextos sobre cómo puedes resolver ejercicios utilizando funciones y bueno, en específico qué es una función. Entonces, bueno, pues comencemos con este episodio. Bueno, pues para comenzar, lo que nosotros vamos a analizar es, bueno, qué es en específico, qué es lo que nosotros veremos. Bueno, como mencionaba, vamos a hablar acerca de lo que es una función, es decir, hablaremos acerca de su definición, daremos las características más importantes que tienen las funciones dentro del lenguaje de JavaScript, hablaremos acerca de las fases que tiene una función, en específico pues en JavaScript, la sintaxis que utilizamos dentro del lenguaje y daremos algunos ejemplos y ejercicios sobre cómo es que podemos utilizar funciones dentro de nuestros programas en nuestro día a día. Entonces, bueno, pues comencemos respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué es una función? Eso es algo que muy comúnmente nosotros nos encontraremos y tendremos pues muchas dudas, porque bueno, pues a lo mejor quizás ya conozcamos cómo se utiliza su sintaxis, pero no sabremos exactamente qué es una función. Bueno, pues en específico, nosotros podemos decir que la definición de una función es un bloque de código. Pues por supuesto un bloque de código, en este caso como estamos hablando del lenguaje de programación de JavaScript, pues será un bloque de código de JavaScript, que en este caso se definirá una sola vez, pero se puede ejecutar o invocar cualquier número de veces. Si nosotros vemos un ciclo, quizás inclusive hasta nos confundamos un poco con la definición de la función, ¿no? Porque diremos, bueno, en un ciclo yo tengo pues un bloque de código y ese bloque de código se va a ejecutar o se va a procesar un determinado número de veces. Ahora, nosotros podemos pensar a las funciones para que hagamos esa diferencia en que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, algún paso de algún algoritmo que tuviera varios subpasos, nosotros pudiéramos tomar todos esos subpasos como un paso general. Por ejemplo, cuando nosotros vemos una receta de cocina, ¿no? Podemos ver, bueno, pues hierve las verduras. Bueno, pues ese paso, hervir las verduras, no nos dice exactamente todos los subpasos para hervir las verduras. Es, yo creo que obvio, bueno, al menos en una receta de cocina, que si vamos a hervir las verduras, pues tendremos que el primer paso, buscar una cacerola, el segundo paso, colocarle agua, el tercer paso, colocarle las verduras, el cuarto paso, quizás, no sé, colocarle algún, no sé, sal o alguna especia para que, bueno, tenga quizás mejor sabor o hacer algo, ¿no? Entonces es, digamos, ya un poco obvio cuáles son esa serie de pasos. Entonces, en los lenguajes de programación pues va a suceder algo así. Nosotros en muchas ocasiones vamos a encontrarnos con instrucciones como de ese estilo. Bueno, pues realiza este paso. Y para nosotros ya debería de ser un poco obvio cómo se resuelven cierta clase de pasos. Nosotros iremos viendo algunos ejemplos clásicos de las ciencias computacionales y en relación a algoritmos para que nosotros sepamos cómo resolver esa serie de pasos específicamente. Pero bueno, al menos nosotros podemos ver a una función como un bloque de código que ya está definido y que simplemente nosotros podemos reutilizar en múltiples lugares. A diferencia de un ciclo, en donde nosotros tenemos un bloque de código y que sí se puede repetir o invocar cualquier número de veces, pero es un número de veces ya fijo. Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, salir de ese bloque, porque si yo salgo del bloque, significa que mi ciclo ya ha terminado. Por lo tanto, pues yo necesito que mi ciclo o mi bloque de código dentro del ciclo se ejecute un determinado número de ocasiones, pero
que ese determinado número de ocasiones vaya sucesivamente. Por ejemplo, repetición 1, repetición 2, repetición 3, repetición 4, repetición 5. Mientras que en las funciones pueden ir en múltiples lugares. Por ejemplo, yo puedo tener un bloque de código al inicio de mi programa, que en este caso pues sea mi función, y al final de mi programa puedo volver a utilizar esa función. Las funciones se pueden utilizar en múltiples lugares, no tiene que ser secuencial como en los ciclos. En un ciclo yo tengo pues ejecución 1, ejecución 2, ejecución 3 del ciclo, mientras que en una función yo puedo tener la función al inicio, luego tener un montón de líneas de código y luego la misma función ejecutándose al final de mi programa. Se puede ejecutar o invocar en múltiples lugares, pero no de forma lineal como en un ciclo. Esa sería pues un poco la diferencia entre ambos elementos. Por otro lado, nosotros vamos a tener las características. Bueno, pues las funciones dentro del lenguaje de programación de JavaScript están parametrizadas. En múltiples otros lenguajes también existe este concepto de parametrización. Las funciones pueden incluir identificadores que conocemos como parámetros, que nosotros podemos decir que son valores locales. Cada una de las funciones que nosotros tengamos dentro de JavaScript va a tener un espacio definido en donde nosotros vamos a poder colocar información, y esa información va a estar aislada del resto de mi programa. Es decir, cuando nosotros tenemos una función vamos a tener un espacio privado o un espacio local dentro de la función para definir información, y que esta información no intercepte o no modifique la información que yo tenga en general dentro de mi programa. El segundo punto es que la invocación de la función debe de proporcionar esos parámetros. Si bien no es estrictamente obligatorio, por eso se menciona que debe, no es estrictamente obligatorio que se proporcionen esos parámetros, pero en la gran mayoría de ocasiones nosotros lo vamos a realizar, porque si no, pudiéramos tener una serie de bugs o de problemas en nuestro algoritmo. El tercer paso, es muy común que las funciones usen los parámetros para calcular un valor de retorno. Una de las características que nosotros tendremos en JavaScript y en múltiples otros lenguajes es que dentro de las funciones vamos a poder calcular un valor de retorno, y este valor de retorno se asignará a toda la expresión para que ese valor se asigne luego al lugar donde nosotros queramos o se realice alguna operación con ese valor de retorno. Y por último, la cuarta característica, que esta sí no es en general para muchos lenguajes de programación. Esto sucede en JavaScript, quizás en algún otro lenguaje esto no suceda, pero bueno, al menos en JavaScript nosotros tenemos un contexto de invocación que se llama this. Nosotros dentro de la función vamos a poder ver a qué es lo que se refiere este this, para que podamos descifrar cómo es que funcionan en específico las funciones dentro del lenguaje de programación. Bueno, nosotros no vamos a mencionar mucho el this en este episodio. Nosotros vamos a tener alguna serie de videos donde hablemos acerca de, ya técnicas avanzadas dentro del lenguaje, pero lo mencionamos. Es una de las características que tenemos dentro del lenguaje para las funciones. Bueno, nosotros vamos a tener en específico dos fases para una función. La primera fase, ahorita vamos a regresar a analizar los puntos anteriores ya con nuestro lenguaje de programación y ya nuestro editor de código, para que veamos cómo es que funciona todo ello. La primera fase de la definición de una función es para que nosotros podamos tener una función necesitamos tener dos fases. La primera fase es la definición o lo que nosotros conocemos como creación. En esta fase es donde los parámetros se definen. Recordemos, se definen, no se asignan o no se les da algún valor, sino que simplemente se definen. Por ejemplo, digo que vamos a tener un parámetro con quizás este nombre y se define que la función va a tener algo de ese estilo. Es decir, estamos definiendo la estructura. Y la variable this se asigna al objeto global. Cuando nosotros definimos una función o creamos una función, las funciones que se asignen en nuestro programa general o en el bloque general
se van a asignar al objeto global. Nosotros podemos tener una excepción a esa regla, y es que definamos una función dentro de otro bloque de código. Por ejemplo, eso puede ser que no esté disponible en todos los lenguajes de programación, pero en JavaScript se puede definir una función en el lugar donde nosotros queramos prácticamente. Yo puedo definir una función dentro de alguna condición, yo puedo definir una función dentro de un ciclo, yo puedo crear o definir una función dentro de otra función, por ejemplo. Eso es algo que se permite realizar. Cuando nosotros definimos o creamos una función, esa función se va a asignar pues a algún lugar, lo que nosotros denominamos pues el contexto. Por lo tanto, bueno, en este caso, cuando nosotros definimos pues una función, se va a asignar la variable this, que se va a asignar al objeto global. Eso nos significa que esa función pues va a pertenecer a pues el programa en general, si lo vemos de cierta forma, aunque cierta función pues tiene como ancestro el programa global o el objeto global. Y bueno, esta función es almacenada en lo que nosotros conocemos como heap. ¿Por qué se almacenaría en ese lugar? Bueno, pues porque en JavaScript las funciones son algo que se puede manipular y puede cambiar con el tiempo. Yo puedo definir una función y que luego esa función se manipule de cierta forma, cosa que en algunos lenguajes quizás no se puede realizar algo así. Yo puedo, en el caso de JavaScript, manipular esa función y asignarlo de diferentes formas. Y ahorita veremos un poco sobre ello. Bueno, el segundo punto es la ejecución. Cuando nosotros hemos definido la función o la hemos creado, nosotros vamos a tener la posibilidad de entrar a la fase de ejecución. En muchos programas vamos a definir funciones, pero nunca las vamos a ejecutar. A lo mejor porque, bueno, estamos ahorita resolviendo quizás cierta serie de funcionalidades y cierta función, pues a lo mejor nunca se ejecuta. A lo mejor más adelante, conforme vamos modificando algunas cosas dentro de nuestro programa, llega el momento de ejecutar esa función, pero no es obligatorio. Por ejemplo, yo puedo definir una función y nunca utilizarla. Lo ideal es que si yo defino una función, pues es que la utilice en algún lugar. Pero bueno, eso no es obligatorio. Yo puedo definirla y luego no ejecutarla o no utilizarla. En esta fase es donde todas las variables o argumentos son asignados. Aquí es algo muy importante a comentar, y es que, bueno, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un parámetro, que es lo que ya mencionamos anteriormente, y un argumento? Los parámetros son los que nosotros utilizamos cuando estamos definiendo la función, es lo que nosotros conocemos como parámetros. Cuando nosotros ejecutamos la función y asignamos esas variables o esos valores a los parámetros, es lo que nosotros, o esa asignación de parámetros, es lo que nosotros conocemos como argumentos. Ahorita nosotros lo vamos a comentar. Y esos argumentos pues son asignados. Y aquí es donde la función pues empezará a procesarse y empezará a ejecutarse el bloque de código que pertenezca a esa función. Bueno, esas son las dos fases. Ahora, ya que conocimos todo esto, bueno, pues va a ser hora de programar. Para ello, bueno, vamos a analizar la sintaxis base dentro de JavaScript para crear alguna función y vamos a ir comentando los puntos anteriores que acabamos de ver. Bueno, primero, para definir una función, yo tengo que utilizar la palabra clave function. Es realmente bastante intuitivo cómo se define una función. Function, la palabra en inglés para función. Luego yo tengo que asignarle un nombre. Por ejemplo, yo puedo ponerle el nombre que yo quisiera, muy similar a una variable, donde yo tengo pues una variable que tiene cierto nombre. En este caso, bueno, las funciones también van a tener cierto nombre. Y luego nosotros vamos a tener parámetros. Recordemos, cuando definimos la función, en la fase de definición, esta es la fase o la sintaxis para definir una función, es cuando nosotros utilizamos parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, o es lo que normalmente nosotros conocemos como parámetros. Parámetro 1, parámetro 2, parámetro 3 o los parámetros que yo quisiera tener. Esos parámetros podemos verlo algo así como variables, pero variables locales o información local que solamente está disponible para la función o este bloque de código. Luego yo voy a poder tener instrucciones de JavaScript como yo las quisiera. Por ejemplo, puedo tener ciclos, puedo tener condiciones, puedo tener arreglos, otras variables dentro de este bloque de código. Y recordemos que dentro de JavaScript, cuando yo defino una función
y al momento de ejecutarla, yo estoy definiendo un espacio específico para esa función, para que esas variables que yo defina dentro de este bloque de código no conflictúen con otras variables que yo pueda tener dentro de mi programa. Ahorita comentaremos un poco de ello. Y bueno, por último, el valor de retorno. Ahorita nosotros analizaremos qué es exactamente ese valor y cómo es que funciona. Entonces, bueno, pasemos ahora sí a nuestro editor de código. Ahí ya tengo preparado CodeWars para que, bueno, podamos resolver algunos ejercicios utilizando funciones, pero bueno, eso es algo que podemos analizar. Bueno, vamos a abrir nuestro archivo en Live Server. Entonces, bueno, para que podamos ver que todo funcione correctamente. Bueno, vemos que nos muestra que estamos justamente en las funciones. Entonces, bueno, pues vamos a poder empezar a trabajar. Bueno, vamos a ir a nuestro bloque de código y vamos a definir nuestra primer función. Bueno, en nuestra primer función nosotros vamos a utilizar un ejemplo que anteriormente ya habíamos utilizado. Por eso, bueno, tengo aquí este ejemplo de el case. Bueno, recordemos que nosotros queríamos comparar, por ejemplo, dos caracteres, y esos dos caracteres pues nos tenían que devolver algún valor para que nosotros, bueno, podamos completar el ejercicio, ¿no? Nos devolvían un valor de true, false, o bueno, 1, 0 y -1, en el caso de que, bueno, pues se esté comparando algún símbolo o alguno de los elementos sea algún símbolo. Y bueno, nos tenía que devolver pues un -1, que bueno, estamos procesando símbolos. Y por lo tanto, bueno, en otro caso, nosotros pues comparábamos si los dos caracteres estaban en minúsculas, ambos deberían estar en minúsculas, o ambos, o bueno, había uno en minúscula y otro en mayúscula. Ese es un ejercicio que resolvimos en algún episodio anterior. Nosotros, bueno, vamos a analizar pues cada uno de los elementos de una forma pues más práctica y ejecutando funciones para que veamos cómo organizar este ejercicio utilizando funciones. Bueno, entonces vamos a primero definir mi función. ¿Cómo se define mi función? Bueno, pues yo puedo utilizar la palabra function con la sintaxis básica que acabamos de ver. Vamos a poder nombrarlo, por ejemplo, check same case, que es así como se nombra el ejercicio. Yo lo voy a colocar de esa forma, check same case. Bueno, aquí yo lo estoy poniendo en inglés, pero bueno, si lo pusiéramos en español, ¿cómo se nombraría? Bueno, revisar mismo... bueno, es que, ¿cómo se dice en español case? Revisar letras. Bueno, revisar caracteres. Bueno, no sé cómo se diga en español. Caracteres. Ahí está. No sé cómo se diga en español. Case. Bueno, en inglés es como de... viene de la referencia de lowercase y uppercase, ¿no? Entonces revisamos que sea pues mayúscula o minúscula, ¿no? Entonces bueno, aquí coloquémosle revisar caracteres. Algo muy importante dentro de las funciones es que les recomiendo que les pongan nombres significativos. Por ejemplo, yo pudiera ponerle mi primera función, ¿no? Por ejemplo, yo pudiera ponerle algo así, pero en este caso eso sería una mala práctica, porque después yo no sabría qué es lo que hace esa función. El nombre de la función tiene que ser descriptivo y tiene que hacer referencia a algo que yo realice dentro de la propia función. Si yo realizo pues una cosa que no digamos, o yo le coloco el nombre de algo que a lo mejor no corresponde a lo que realiza dentro de la función, pues entonces yo estaría cometiendo un error, ¿no? Y estaría programando pues de forma incorrecta. Tengo que colocar el nombre de la función que sea descriptivo. No se vale colocar mi primera función o función 1 o F1 o algo de ese estilo, ¿no? Tenemos que colocar nombres descriptivos. Bueno, entonces ya tenemos la palabra reservada function, el nombre de la función, utilizamos paréntesis y bueno, colocamos llaves. Ahora, algo importante a mencionar aquí en relación a los parámetros es que podemos tener 0 parámetros, podemos tener 1, 2, 3 hasta el número de parámetros que nosotros queramos. En este caso, bueno, nosotros vamos a querer 2 parámetros. Bueno, esta función pudiera quedarse sin parámetros. Pudiéramos nosotros tener simplemente
la función y no tener ningún parámetro. Nosotros queremos tener dos parámetros porque en este caso específico van a ser los dos caracteres, carácter 1 y carácter 2. Entonces, bueno, yo voy a colocarle el nombre a los parámetros de esa forma. Lo mismo que con el nombre de la función. El nombre de los parámetros tiene que ser descriptivo. Ahorita vamos a querer comparar caracteres o revisar que los caracteres sean del mismo case. Por lo tanto, bueno, pues vamos a colocarle carácter 1 y carácter 2. Y bueno, así ya sabremos que queremos comparar esos dos caracteres o revisar esos dos caracteres. Bueno, entonces ya que tendremos esa función con el nombre, los parámetros, ¿cómo sé cuántos parámetros necesito? Bueno, pues veamos qué es lo que varía en mi función. Si nosotros vemos los ejemplos, lo que está variando o lo que está parametrizado es cada uno de los caracteres. Por ejemplo, en algunos ejemplos a lo mejor tenemos la letra A y en algunos otros ejemplos tendremos la letra G. Por lo tanto, si nos fijamos, esta columna está variando. Esa variación es lo que nosotros nos, digamos, dice o intuitivamente nos indica que esa variación de información es algo que nosotros podemos parametrizar. Realmente es el mismo carácter 1. Pero ese carácter 1 está variando en información. Por ejemplo, a veces tiene una A minúscula, a veces una A mayúscula, a veces una B. Entonces, bueno, está variando en información. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos de realizar es, manejarlo como si fuera algo que debería de ser un parámetro. Es decir, algo que debería de ser variable o algo que debería no ser estático. Yo pudiera dejarlo estático y ahorita veremos qué significa eso, pero esa variación en cuanto a la información significa que debe de ser parametrizado. Lo mismo que con el carácter número 2. Nosotros tenemos una variación en la información. Si siempre fuera el mismo valor, nosotros tendríamos que definirlo de otra forma. Pero bueno, al menos ahorita nosotros podemos notar que el carácter 2 también está variando, por lo tanto también puede ser parametrizado y podemos manejarlo como un parámetro que vaya cambiando y modificándose dependiendo de la ejecución. Ahorita veremos todo ello. Entonces, bueno, tendremos la parte para revisar caracteres. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer aquí ya es ejecutar nuestro bloque de código. Por ejemplo, me parece que lo que nosotros hacíamos en ese ejercicio fue en el de las condicionales. En las condicionales fue que nosotros realizamos esto. Ahora, si nos fijamos, anteriormente, ¿qué era lo que hacíamos en el ejercicio anterior? Bueno, pues yo directamente cambiaba aquí las letras, ¿no? Por ejemplo, C mayúscula, y el procedimiento pues era el mismo. Entonces nosotros podemos tomar el procedimiento. Las funciones realmente a lo mejor al inicio pueden sentir que son algo muy difícil, pero realmente no es nada difícil. De hecho, ya tenemos nuestra función. De hecho, esa es nuestra función y pues simplemente está realizando está encapsulando, si lo vemos de cierta forma, está englobando cierto bloque de código y hace que al momento de que nosotros queramos ejecutar ese bloque de código sea mucho más sencillo. Por ejemplo, bueno, coloquemos aquí el bloque de código. Ahora, aquí es muy importante que realicemos una correcta indentación. ¿A qué me refiero con ello? Bueno, a que pues debería de estar bien alineado. Esa es otra buena práctica que ustedes pueden seguir, realizar una correcta indentación. ¿Por qué? Bueno, pues porque así es mucho más sencillo de leer. Por ejemplo, así sabemos que aquí inicia nuestra función y todo esto forma parte del bloque de código de la función y aquí finaliza esa función y luego aquí yo pudiera realizar otra serie de procedimientos. Entonces, bueno, recordemos, las funciones tienen un bloque de código y ese bloque de código puede ser lo que nosotros queramos. Pueden ser variables, pueden ser condiciones, podemos tener ciclos, podemos tener lo que nosotros queramos. Ahora, bueno, si nos fijamos, anteriormente hacíamos esto, A, C, y lo cambiábamos manualmente. Ahora nosotros podemos utilizar esos parámetros. Carácter 1, por ejemplo, podemos reemplazarlo con letra 1. Letra 1 va a poder ser reemplazada con carácter 1 porque esa sería la letra 1. Y carácter 2 pues va a ser reemplazado por letra 2. Anteriormente en el
En el episodio anterior nosotros utilizamos letra 1, letra 2. Ahorita mismo yo los renombré por carácter 1 y carácter 2. Realmente, bueno, no me acordaba cómo se llamaban o lo habíamos puesto antes, pero también pudimos, o lo que pudimos haber hecho ahorita es cambiarle el nombre de los parámetros a letra 1 y letra 2. También se pudo haber realizado eso, pero bueno, creo que queda más genérico como carácter 1 o más descriptivo carácter 1 y carácter 2. Se sabe que debe ser un carácter y bueno, puede ser un símbolo, puede ser otra cosa, pero tiene que ser un carácter. Bueno, entonces ya tenemos justamente aquí me faltó cambiar carácter 2, ahí está. Entonces ya tenemos nuestro ejemplo y si nosotros nos fijamos, bueno, ya tenemos nuestra función casi completada. Ahorita mismo ya funciona, bueno, la función ya funciona o ya realiza el procedimiento y lo realiza correctamente. Entonces este sería lo que nosotros conocemos como la fase de definición. Nosotros estamos definiendo a la función. Recordemos que dentro de las fases de nuestro programa nosotros vamos a tener dos. Vamos a tener la fase de definición o creación y la fase de ejecución. Ahorita nosotros ya vimos que son los parámetros, ya vimos que las funciones pueden estar parametrizadas, cosas que varíen dentro de la información que voy a estar trabajando en mi algoritmo, pues voy a poderlo manejar como un parámetro y ese parámetro va a ser un valor local. Ahora, ¿qué significa que sea un valor local? Bueno, significa que este valor, carácter 1, no va a afectar nada que yo tenga. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una variable que sea carácter 1 y que tenga un valor, ¿no? Por ejemplo, una A mayúscula. Pero no importa que aquí también se llame carácter 1, porque lo que yo tenga dentro de esta función va a ser un valor local. Si yo tengo aquí carácter 1 y es A, pero yo cuando ejecuto mi función coloco como argumento un valor diferente, entonces no va a haber ningún problema. Yo puedo tener carácter 1 y no se va a modificar carácter 1, no va a interactuar con nada. Por eso nosotros decimos que van a ser valores locales, porque no van a interferir con los valores que yo tenga en mi programa general. Ahora, la invocación de la función debe proporcionar esos parámetros. Vamos a pasar ahora a la fase de la ejecución. ¿Cómo se realiza la ejecución de mi función? Bueno, pues yo puedo colocar el nombre. Utilizar el nombre es la forma pues que nosotros utilizamos. Y si nos fijamos, bueno, es de hecho bastante sencillo cómo es que nosotros pasamos a la fase de ejecución. Una vez que nosotros ya hemos definido y creado nuestra función y le hemos dado un nombre correcto y hemos colocado los parámetros, recordemos, pueden tener parámetros o puede que no haya parámetros. Esto depende de, bueno, qué cosas nosotros notemos que están variando o qué información está variando. En este caso, bueno, pues nosotros vamos a pasar a la fase de ejecución y recordemos, se tienen que pasar. No es que sea obligatorio, pero en la gran mayoría de ocasiones nosotros lo vamos a hacer. De hecho, no es obligatorio pasarlos. Yo puedo hacer esto y mi programa va a ejecutarse y puede ser que no nos salga ningún error, pero también puede ser que sí nos salga un error. De hecho, yo creo que aquí sí nos va a salir un error si nosotros lo dejamos así. De hecho, sí nos va a salir un error porque, bueno, este sería... Bueno, algo importante de mencionar aquí es qué pasa cuando yo no paso un parámetro, por ejemplo este. Bueno, pues ahorita mismo, si yo no paso parámetros, aquí lo voy a comentar. Si no paso parámetros, bueno, en este caso sería argumentos. Si no paso argumentos, lo que nosotros colocamos aquí se llama argumentos. Si no paso argumentos, el parámetro quedará en undefined. Y aquí es donde nosotros llegamos al tipo de dato que nosotros mencionamos en los primeros episodios. Y nosotros comentábamos que era la ausencia de valor, pero natural de JavaScript. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros no colocamos algún valor, es cuando nosotros nos encontramos justamente con undefined. Y como es un tipo de dato, que no es un texto, ni es un carácter, al momento de intentar convertir ese undefined a una letra en mayúscula, pues nos va a salir justamente un error. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a ver que sí, justamente nos dice este mensajito.
no se pueden leer las propiedades de undefined. Estamos intentando leer to uppercase. Y aquí es seguramente donde ya muchas cosas tendrán sentido. Porque cuando nosotros vemos esto, se parece muchísimo a lo que nosotros estamos realizando aquí, ¿no? Nada más que pues ahora nosotros pues vamos a tener que pasarle parámetros. De hecho, si nosotros analizamos un console log, vemos que sigue una estructura más o menos similar. Nosotros ya entenderemos, bueno, por qué se realiza exactamente esto. Pero bueno, nosotros vamos a tener el log, que justamente es una función. El console log nosotros podemos verlo como una función. Es una función que va a recibir parámetros. Esta función puede recibir la cantidad de parámetros. Bueno, en este caso recibe argumentos. De hecho, nosotros veremos que, bueno, nos dice que puede recibir cualquier cantidad de información. De hecho, si nos damos cuenta, recibe una especie de operador spread, punto, 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 y la data. Es decir, puede recibir un montón de cosas, puede recibir un montón de información, y puede ser de cualquier tipo. De hecho, si nos damos cuenta, nos dice, bueno, puede ser de cualquier cosa. Y bueno, pues si nos fijamos, nos dice que podemos tener funciones y ejecutar unas funciones. Nosotros ahorita mismo estamos ejecutando la función que acabamos de crear, revisar caracteres. ¿Por qué no estamos colocando nada como en especial, no? Porque aquí nosotros colocamos console.log. ¿Por qué aquí no? Bueno, porque de hecho el nombre de mi función solamente es esta, revisar caracteres. Y así es como yo puedo utilizarla. No tengo que agregarle ningún otro nombre, simplemente, al menos en las funciones que yo defina por ahorita, vamos a poder utilizar simplemente el nombre. Ahora, si no pasamos argumentos, el parámetro quedará en undefined. Si no pasamos argumentos, el parámetro quedará como undefined o los parámetros quedarán como undefined. Y ahí es donde nosotros posiblemente tengamos un error. Ahora, ya que descubrimos eso, ya que nos encontramos por primera vez un undefined, es que nosotros, bueno, ya estaremos aclarando algunas cosas. Por eso decimos que el undefined es la ausencia de valor natural de JavaScript. Porque cuando nosotros no hacemos nada, JavaScript por defecto va a asignar algún valor. Y en ese caso, como no asignó ningún valor, la ausencia de ese valor por defecto será undefined. Bueno, entonces ya que tenemos ese comentario y esa aclaración, aquí es la razón por la que nosotros comentamos que debemos, no es obligatorio, pero pues si no lo hacemos muy posiblemente tendremos algunos errores. Entonces debemos agregar parámetros, o bueno, en este caso argumentos, es lo que nosotros nombramos aquí. Entonces, ¿qué caracteres voy a colocar? Bueno, voy a colocar los caracteres del ejemplo, por ejemplo A y G. Bueno, vamos a colocar A, luego coma y G. Muy similar a lo que nosotros hacíamos en un console log cuando colocábamos texto, luego coma, otro texto. El console log lo que va a hacer es que nos muestra ese texto en la consola. En este caso, revisar caracteres lo que va a hacer es ejecutar este bloque de código. Realmente es algo bastante sencillo. Entonces vamos a guardar el archivo. Bueno, el anterior vamos a cerrarlo. Y vamos a ver qué es lo que nos sale en la consola. Y vemos que nos dice, ambos son del mismo tipo. Vamos a colocar todos los ejemplos. Aquí es donde nosotros descubrimos el poder que tienen las funciones. Porque yo puedo tener aquí un bloque de código. Puedo hacer yo lo que yo necesite. Por ejemplo, puedo tener 1000 instrucciones aquí. Y luego ya tener, por ejemplo, la ejecución de otra función. A diferencia de los ciclos, donde pues las ejecuciones o la iteración del ciclo se realiza sucesivamente, por ejemplo ejecución 1, ejecución 2, ejecución 3. Yo en las funciones puedo separar la ejecución de las funciones por líneas de código. Por ejemplo, yo pudiera tener esto, let carácter 1 es igual a... Y sí, realmente se está repitiendo la ejecución de todo esto, pero se están repitiendo en momentos separados o en diferentes lugares, si lo vemos de cierta forma. Y yo voy a poder ejecutar, esa es otra de las características de las funciones, que yo puedo ejecutar esas funciones una gran cantidad de veces. Por ejemplo, vamos a ejecutarla para cada uno de los ejemplos que tengamos aquí. Por ejemplo, A y C. A y C. A mayúscula y C mayúscula. No hay problema si yo tengo aquí bloques de código, muchas instrucciones o un ciclo. Si luego yo necesito volver a ejecutar esa función, yo puedo realizarlo en el lugar donde yo lo necesite. Luego B y G sería, en este caso, B y G mayúscula. Ahí está.
Luego vamos a tener B mayúscula y G minúscula. B mayúscula y G minúscula. Y bueno, por último, nosotros vamos a tener el símbolo de 0 y un símbolo de interrogación. Ahí está. Entonces ya tendríamos pues todas las opciones disponibles. Vamos a ver qué es lo que nos sale en la consola y veremos que bueno, nos dice que las primeras dos son del mismo tipo. Nosotros si analizamos vemos que dice, bueno, 1. Sabemos que 1 se refería a true o a que nos muestre justamente ese mensaje, ¿no? De que bueno, son del mismo tipo, ambas son minúsculas o ambas son mayúsculas. Por otro lado, bueno, vamos a tener B y G, que en este caso debería ser 0, es decir, que no son del mismo tipo, y nos dice, bueno, una es minúscula y otra es mayúscula. Por otro lado, bueno, el cuarto caso, la cuarta ejecución nos dice que, bueno, una es minúscula y otra es mayúscula, lo mismo que en el ejemplo. Y por otro lado veremos que nos da -1, porque, bueno, pues estamos trabajando con símbolos. Entonces, pues, bueno, ahí nosotros podemos notar justamente cada uno de los procedimientos que estamos realizando y vemos que justamente lo que comentábamos de los parámetros. Cuando nosotros notemos que algo va a estar cambiando, va a ser en sí mismo la misma información o podemos tratarlo de la misma forma, pero va a ser información que va a estar cambiando. Entonces ese es un buen valor que es candidato a ser parametrizado. Entonces aquí nosotros ya podemos notar todo el poder de las funciones. Y si nos fijamos, tiene muchos beneficios, porque si yo quisiera realizar esto y si no utilizara funciones, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues tendría que copiar este código y replicarlo muchas veces, ¿no? Para, bueno, replicar este bloque de código para cada uno de los casos posibles. Cuando el carácter 1 es A mayúscula, cuando el carácter 2 es C mayúscula. Entonces yo tendría que repetir ese mismo procedimiento, o bueno, todas estas líneas de código varias veces, de hecho serían 5 veces. Por lo tanto, mi programa empezaría a verse muy largo, pero realmente se ve largo porque pues estoy teniendo malas prácticas, estoy simplemente copiando y pegando bloques de código, cuando lo que mejor pudiera yo realizar es utilizar una función que encapsule o pues almacene esa serie de instrucciones y que luego me permita utilizarlas en un determinado momento en el futuro. Bueno, entonces ya tenemos la descripción de una función, ya vimos las dos fases, la fase de definición y la fase de ejecución, por supuesto. Ya vimos qué pasa si no colocamos parámetros, nos encontramos con un undefined, que es la ausencia de valor natural dentro de JavaScript. Y bueno, pues ya vimos cuáles son los beneficios y poderes que nos dan las funciones. Bueno, ahora ya que mencionamos pues todos esos valores y ya vimos que podemos tener parámetros, argumentos, el contexto de this nosotros podemos mencionarlo. ¿Cómo puedo yo saber que realmente tengo this? Bueno, pues vamos a hacer un console log y ese contexto está disponible para todas las funciones. De hecho, yo puedo colocar this. Ese es el contexto en donde está asignada esta función, que nosotros comentábamos que bueno, se asigna el objeto global a this. Por lo tanto, bueno, nosotros podemos ver que en este caso, en el navegador, el objeto global es justamente window, es decir, la ventana del navegador. Ese va a ser el objeto global y el this de esta función pues va a apuntar o va a almacenar ese objeto global. Por lo tanto, bueno, podemos decir que esta función pertenece pues al bloque general de mi programa, pertenece pues a la ventana del navegador, ¿no? Esta es una función que pertenece a la ventana del navegador. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, que si yo quiero revisar caracteres, puedo ejecutarlo desde la consola. Por ejemplo, pasándole carácter 1, por ejemplo, X mayúscula, y carácter 2, por ejemplo, Y minúscula. Listo. Y podemos ejecutarlo y veremos que nos sale un resultado. Uno es minúscula y otro es mayúscula. Eso es lo que nos está indicando. Ahora, nosotros estamos viendo aquí algo interesante. Y es que, bueno, pues tenemos un undefined. ¿Qué significa ese undefined? Porque bueno, ahí lo estamos viendo y ustedes estarán preguntando, bueno, estoy viendo ahí un undefined, ¿por qué nos está saliendo eso? Eso es lo que nosotros conocemos como el valor de retorno. Todas las funciones, absolutamente todas las funciones en JavaScript van a devolver
un valor. Y si nosotros nos ponemos a pensar con lo que ya hemos comentado antes, de lo que pasaba con los argumentos, si yo no colocaba un argumento que era lo que nos devolvía por defecto, pues, o que era lo que asignaba JavaScript por defecto en este caso, bueno, pues un undefined. En este caso, pues también, cuando nosotros no tenemos un valor de retorno, si nosotros analizamos la sintaxis de la función, veremos que nos dice return y un valor. Justamente ese return es lo que nosotros conocemos como el valor de retorno. Ahora, ese valor de retorno en específico va a poder asignarse en cualquier lugar dentro de la función. Por ejemplo, yo puedo asignar el valor de retorno al final de mi función, ¿no? Antes a lo mejor de que se cierre la llave del bloque de código de la función, puedo colocar un return que sea un string, puede ser un valor de cualquier tipo. Podemos tener un texto o un string, podemos tener un número, podemos tener un boolean, podemos tener, bueno, números negativos, por supuesto, como este. Entonces, bueno, podemos nosotros resolver justamente todo ello con el valor de retorno de la función. Si nosotros volvemos a ejecutar eso que acabamos de realizar, por ejemplo, revisar caracteres, A mayúscula, no, habíamos puesto X mayúscula y luego Y minúscula, me parece. Bueno, voy a copiar esto para luego no estarlo ejecutando y veremos que ahora ya no nos muestra un undefined, ya nos muestra un hola, nos dice, bueno, hola. Y bueno, eso es justamente lo que nosotros conocemos como el valor de retorno. Todas las funciones dentro de JavaScript van a tener un valor de retorno por defecto, undefined, que en este caso si nosotros no colocamos return en ninguna parte de mi función, pues lo que sucede es que nosotros vamos a ver que el valor pues sería undefined al momento de que finalice la ejecución de mi función. Ahora, este return tiene algo muy importante que comentar, y es que cuando nos encontramos un return, bueno, cuando JavaScript se encuentra un return, la función finaliza inmediatamente. Eso es algo muy importante a mencionar aquí. Por ejemplo, si yo colocara este return aquí, por ejemplo, antes de las condiciones y antes de hacer los console log, nosotros veríamos que inclusive hasta en el editor nos lo marca como ya un poco sombreado, porque ese código nunca se va a ejecutar. Porque bueno, recordemos, cuando JavaScript se encuentra un return, la función finaliza, o la ejecución de la función finaliza inmediatamente. Por ejemplo, aquí nosotros simplemente veremos el console log de window, pero nosotros ya no veremos, bueno, ya voy a quitar ese console log porque ya no lo necesitamos. Ya solamente veremos nada. De hecho ya no veremos ningún console log de estos que estábamos realizando. Porque bueno, recordemos, cuando JavaScript se encuentra un return, inmediatamente finaliza la ejecución de la función. Entonces hay que tener cuidado en dónde lo colocamos. Por ejemplo, yo por eso lo coloqué aquí al final, porque bueno, si lo coloca en otro lugar, no llegaríamos a ver este resultado. Entonces ahora ya que lo coloqué al final, ya podemos ver cada uno de los valores. Bueno, eso es algo muy importante a comentar aquí, la parte del return. Ahora, bueno, aquí y algo muy importante es que, bueno, si nosotros nos fijamos en nuestro ejercicio, nos dice devuelve returns 1, es decir, devuelve el valor de 1. Vamos a modificar ahora nuestro algoritmo para que ya no nos devuelva un console log, sino que nos devuelva pues el valor que nosotros queremos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, aquí podemos justamente colocar un return. En lugar de colocar un console log, vamos a reemplazar esos console log por un return para que nos diga, bueno, -1, que era el valor que teníamos que devolver ahí. Cuando son del mismo tipo, recordemos, teníamos que devolver un 1 o un true, puede ser, también es posible. Y cuando no eran del mismo tipo, teníamos que devolver 0. Eso es algo muy importante a mencionar aquí. Y es que nosotros no necesariamente podemos tener solamente un valor de retorno. Podemos tener múltiples valores de retorno. Por ejemplo, podemos tener uno aquí, otro acá y otro acá. 3. Si nos damos cuenta,
y analizamos qué es lo que está pasando aquí, es que pues de hecho solamente se va a tomar uno de los tres. No es que se tomen los tres y digamos, bueno, ¿qué valor devolvemos aquí al final, no? No, sino que dependiendo de las condiciones, nosotros vamos a devolver un valor u otro. Por ejemplo, si se cumple esta condición, recordemos, devolveríamos este valor. ¿Y qué era lo que sucedía cuando nos encontrábamos con un return? Que la ejecución de la función termina inmediatamente. Por lo tanto, como termina inmediatamente, pues JavaScript ya no continuaría con evaluar el else, ni siquiera continuaría con devolver este return. Porque bueno, aquí todo este bloque de condiciones se está cumpliendo, o bueno, al menos se va a cumplir en algún momento. Por lo tanto, entonces este bloque de código nunca se ejecutaría, porque bueno, nosotros programamos justamente la funcionalidad de esta forma, para que, bueno, pues podamos tener una condición y luego dentro de los bloques otras condiciones para que, bueno, siempre se cumpla alguna condición específica que nosotros resolvimos cuando hacíamos el algoritmo, ¿no? Entonces no se pudiera dar el caso que nos devuelva hola. Pero bueno, si aún así se dijera el caso, que bueno, de hecho aquí el propio editor nos está marcando que no, todas las condiciones están bien establecidas para que nunca se llegue a este bloque de código, pero bueno, pudiera darse el caso, ¿no? Bueno, de hecho no pudiera darse el caso, no es posible. Bueno, entonces aquí nosotros vamos a notar que bueno, sí nos devuelve, pero ya no estamos viendo los console log. Bueno, de hecho sí devolvió el valor y lo devolvió correctamente, pero no estamos viendo en ningún lugar el console log de pues el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que cada una de estas instrucciones pues tenga un console log? Bueno, que de cada una de esas instrucciones podamos ver en un console log el resultado. Bueno, pues encapsulamos esta instrucción en un console log. Recordemos que esto no, al final, bueno, ese es uno de los pasos que ahorita nosotros comentábamos, que nosotros vamos a tener un valor de retorno. Y ese valor de retorno se asigna, nosotros comentábamos que se asigna a toda la expresión. ¿Qué significa asignarse a la expresión? Bueno, que revisar caracteres al final, una vez que se termine la ejecución de la función, no va, digamos, como a hacer algo vacío, no va a ser algo que no tenga valor, sino que al final de la ejecución, es decir, hasta que nosotros llegamos a un return, es cuando nosotros vamos a asignar ese valor a todo esto. Es decir, que al final de la ejecución nosotros vamos a tener o -1, o vamos a tener un 1, o vamos a tener un 0. Es lo que nosotros estaríamos imprimiendo. Toda esa expresión, al final la ejecución de la función, es decir, todo esto, se va a reemplazar ahorita mismo por un -1, un 1 o un 0, dependiendo de las condiciones que nosotros hayamos establecido aquí. Por eso es muy importante, bueno, que nosotros notemos esto, que toda esta expresión al final va a ser reemplazada por el valor que estemos devolviendo aquí. Entonces, bueno, en alguno de esos casos posibles. Bueno, de hecho aquí creo que JavaScript nos dice el valor posible es 1, -1 o 0. O bueno, hola, pero nosotros sabemos que el hola nunca va a ejecutarse, no es posible. Bueno, entonces vemos que ahora sí, cuando nosotros guardemos esto, vamos a ver el resultado de 1, 1, 0, 0, -1, que es justamente los resultados que nosotros esperábamos aquí. 1, 1, 0, 0, -1. Perfecto, entonces nosotros ya tenemos la ejecución de la función, ya tenemos el valor de retorno, ya vimos que ese valor de retorno se asigna al final a toda la expresión y ya vimos y comprobamos, bueno, algunas otras cosas que, bueno, comentábamos del valor de this y también de los argumentos y el valor de undefined, son cosas naturales que nos iremos encontrando en este lenguaje de programación. Bueno, entonces nosotros ya tenemos justamente eso, pero nos falta algo. Y es algo que ustedes seguramente se encontrarán en su día a día como desarrolladores de software que utilicen JavaScript. Y es que nosotros no solamente tenemos una forma de definir funciones. Nosotros tenemos varias formas de definir funciones en JavaScript. Y bueno, nosotros vamos a ver el concepto de arrow function. Y bueno, es algo que se van a encontrar muy comúnmente y que realmente es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es un poquito la sintaxis. Pero bueno, aún así lo vamos a comentar para que, bueno, sepan cómo se trabaja con cada uno de ellos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo convertir esto en una arrow function. Bueno, vamos a colocar aquí
bueno, la sintaxis, como nosotros lo podemos ver en la pantalla, básicamente utiliza una variable. Nosotros podemos tener funciones que se asignen a una variable y que, bueno, tengan una referencia a esa función. Esto, lo que nosotros estamos viendo aquí, después del símbolo de igual o del símbolo de asignación, es que es una función sin nombre, o es lo que nosotros normalmente conocemos como una función anónima. Esas funciones anónimas se pueden realizar así, como arrow function, pero bueno, se pueden resolver también de esta otra forma. Aquí lo vamos a comentar. Funciones anónimas. Listo. Entonces, bueno, ¿qué significa una función anónima? Bueno, que no tiene nombre. Por ejemplo, yo puedo definir una función sin un nombre. Bueno, creo que no se puede realizar esto. Por ejemplo, revisar, bueno, función y tener, por ejemplo, mi bloque de código y tener aquí carácter 1, por ejemplo. Esto es algo que no se puede realizar directamente así. Por ejemplo, tener una función anónima. Esto es lo que nosotros conoceríamos como una función anónima. Es decir, no tiene nombre. No tiene un nombre asignado desde el momento de su creación. Entonces, bueno, eso es lo que conocemos como una función anónima. Solamente que no se pueden definir directamente así. Tienen que estar asignados a una variable o algo que nosotros luego podamos reutilizar, porque si no, no tendría como mucho caso. Bueno, sí hay algunos casos donde no es necesario que nosotros le asignemos algún nombre, porque a lo mejor nada más se utiliza en determinado procedimiento, pero ya lo iremos comentando. Por lo mientras, bueno, pues las funciones anónimas necesitan que nosotros tengamos pues una variable en donde almacenemos la referencia a esa función para que la podamos reutilizar en el futuro. Por ejemplo, revisar caracteres anon. Y bueno, ahí es donde ya podemos realizar justamente lo que habíamos visto. Esa sería la sintaxis de una función anónima. Podemos tener function, no agregarle un nombre ni nada, y toda esta expresión se asignaría a esta variable y eso sería una función. De hecho, bueno, vamos a colocar aquí carácter 1 y carácter 2. Carácter 1 y carácter 2. Y bueno, nosotros vamos a poder ejecutar pues todo este bloque de código. Ahora, aquí hay algunas cosas que podemos mejorar y ahorita lo mejoraremos utilizando arrow functions. Pero bueno, pero mientras ya tenemos nuestro bloque de código. Y si nos damos cuenta nos dice revisar anon. Yo puedo ejecutar ese mismo bloque de código. Revisar caracteres anon. De hecho aquí nos dice que es una función. Nos dice que es una función que recibe carácter 1, carácter 2 y que nos va a devolver o 1, menos 1 o 0. Si nos damos cuenta es una función, revisar caracteres anon. Solamente que se parece mucho a una variable, pero bueno, ya sabemos que es porque existen cosas como las funciones anónimas, que pues no tienen nombre, esa es una de sus características, y que esas funciones anónimas se pueden asignar a una variable para que luego podamos reutilizarlas como la forma en la que nosotros queramos. Eso nos daría el mismo resultado. Si nos damos cuenta nos dice menos 1. Funciona sin ningún problema. Es una sintaxis diferente. De esas funciones anónimas es que salen desde ECMAScript 6, lo que nosotros, que es la versión estándar de JavaScript, lo que nosotros conocemos como arrow functions. Entonces aquí nosotros lo vamos a comentar. Nosotros ya vimos ahorita la sintaxis, se define una variable, entonces yo voy a colocar aquí revisar caracteres, el mismo nombre que tengo acá. Bueno, vamos a ponerle arrow para que veamos la función. ¿Cómo se define una arrow function? Bueno, paréntesis. Dentro de los paréntesis es donde nosotros vamos a colocar los parámetros. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a colocar los parámetros. Y luego colocamos la flechita. ¿Cuál es la flechita? Bueno, igual y el símbolo de mayor que. Y luego ya colocamos las llaves para el bloque de código. Y justamente eso es lo mismo que nosotros tenemos aquí arriba. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esta utiliza una sintaxis diferente, que en algunos contextos va a ser más sencillo de escribir, pero bueno, que realmente es el mismo procedimiento. No hay que preocuparse, simplemente hay que recordar eso. Es una función, va a recibir parámetros. Y la única diferencia, bueno, tiene varias diferencias, eso sí, no es la única, por supuesto. Hay algunas diferencias que también podríamos comentar, pero ya son un poco más avanzadas, que veremos más adelante. No se preocupen, ahorita lo importante es que recuerden que las arrow functions son funciones, no hay que complicarnos mucho con ello. Van a poder recibir parámetros y bueno, van a tener también un bloque de código, así que bueno, nosotros vamos a poder realizar algo con ello.
Más adelante vamos a tener un episodio completo para las arrow functions y veamos algunas variaciones y en qué situaciones podemos utilizarlas, ya un poco más profesionalmente. Pero por lo mientras, esta sintaxis básica de arrow functions nos va a ayudar bastante. Entonces, bueno, vamos a colocar esto aquí y vamos a colocar nuestro bloque de código y vamos a reemplazar alguna de estas instrucciones por justamente esta función que acabamos de realizar aquí para que veamos que funciona exactamente de la misma forma. Es una función, vemos que no ha modificado en el resultado, sigue siendo exactamente lo mismo. Nada más que, bueno, utiliza una sintaxis diferente. Bueno, entonces ya tenemos pues las características de las funciones explícitamente descritas, cada una de las variaciones que nosotros podemos tener para las funciones. Ya vimos algunas cosas interesantes que tenemos disponibles en JavaScript y están disponibles para utilizarse y son mejoras que, bueno, van saliendo justo con las nuevas versiones de ECMAScript. Por ejemplo, ahorita comentábamos de los arrow functions disponibles desde ECMAScript 6. Entonces, bueno, vamos a poder utilizarlas sin ningún problema. No se preocupen por las versiones. Realmente mucho de lo que vamos a ir viendo aquí es contenido estándar o formatos estándar. Así que, bueno, pueden utilizarlo. Listo, entonces, ya que hemos comentado todo ello, vamos a mejorar esta parte. Si nos fijamos, yo coloqué esto en variables. ¿Con qué objetivo? Para que justamente ahorita podamos resolverlo con arrow functions. ¿Cómo pudiéramos resolver todo esto utilizando una arrow function? Bueno, pues pudiéramos resolver todo esto por fuera. Por ejemplo, algo así. Bueno, vamos a colocar esto por fuera. Listo, vamos a colocarlo de esta forma. Acá. Ok, listo. Ahora, ¿cómo convertiríamos todo esto a una arrow function? Bueno, pues vamos a colocar nuestra sintaxis de función. Recordemos, arrow function. Y bueno, vamos a colocar el bloque de código. Y en este bloque de código vamos a hacer un return de carácter 1 y carácter 2. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es justamente, bueno, tener aquí carácter 1 y luego carácter 2. Perfecto. Entonces ya nosotros lo tenemos, carácter 1 y carácter 2. Correcto. Entonces ahorita mismo yo pudiera colocar aquí let son mayus, por ejemplo, o inclusive no necesito agregar esta variable. Yo pudiera directamente colocarlo aquí. Son mayus, carácter 1 y carácter 2. Listo. Entonces yo ya tendría modificado todo esto para poder utilizarse como una arrow function. Y esa es otra de las características y la última característica que nosotros vamos a mencionar de las funciones. Y es que yo puedo utilizar una función, por ejemplo aquí tengo son mayus, y yo puedo utilizar esa función dentro de otra función. Eso es algo que está permitido. Por ejemplo, yo puedo tener una función definida en algún lugar, ya sea ya sea una arrow function, ya sea una función anónima, normal, o una función de este estilo, una función clásica. Yo voy a poder utilizarla dentro de otras funciones. Por ejemplo, ahorita mismo son mayus lo definí como arrow function para que lo vayamos practicando, pero pudiéramos tener una función normal que se llama así, son mayus y listo. Y si nos fijamos, nos da el carácter 1, before initialization. A ver, ¿dónde está? Son mayus, carácter 1. Carácter 1, carácter 2. Este aquí. El problema es en estos, que ya no los he modificado. Por eso nos sale este mensajito de que carácter 1 y carácter 2 no se pueden utilizar porque, bueno, no están inicializados. Pero bueno, funcionaría. De hecho, podemos regresar estos abajito y veríamos que nuestro programa funcionaría sin ningún problema. Entonces el problema es ese, que ya modifiqué el primero, pero me falta modificar los otros. Por eso nos lanzaba ese mensajito de error. No se preocupen, si les sale un mensajito de error, recuerden, ya tuvimos un episodio donde comentábamos qué hacer si tienen un mensaje de error o algo así. Bueno, mantengan la calma, no se preocupen, lean, analicen lo que se esté mostrando ahí y bueno, vean qué es lo que está pasando. Aquí nos dicen qué línea, en la línea 7.
vemos la línea 7 y vemos que corresponde a esta instrucción. Entonces no se preocupen, analícenlo con calma y corríjanlo. Aquí que hay que corregir, bueno, que son minus, también debería de ser una función. Entonces bueno, vamos a colocar exactamente la misma estructura que antes. Vamos a colocar un return y de este valor. Y aquí colocaremos carácter 1 y carácter 2. Y aquí en son minus ya podemos tomarlo como una función, simplemente pasándole carácter 1 y carácter 2. Y si esta función, por ejemplo, en alguna otra parte de mi programa yo la necesito para verificar si son minúsculas o mayúsculas, bueno, pues yo puedo utilizarlo sin ningún problema. Y bueno, vamos a convertir esto también en función para que ya de una vez lo tengamos. De hecho, esa es una buena práctica que ustedes pueden realizar. Bueno, recordemos que todo esto se convierte en un boolean. Toda esta expresión al final es true o false. Entonces, bueno, ahí analícenla, pueden... Eso ya lo vimos en el episodio de condicionales. Entonces, bueno, ahí pueden volver a ver ese episodio para entender qué es lo que pasa aquí. Y listo, aquí ya nada más algún símbolo de carácter 1 y carácter 2. Si alguno de esos caracteres es símbolo, bueno, alguno símbolo. Bueno, es que ese nombre como que no me gusta mucho. Pongámosle. Ahora, alguno símbolo ya es una función. Entonces pongámoslo es símbolo. Son símbolo. Creo que me gusta más. Son símbolo. Y ya, ahí está. Renombramos la función, el nombre de la función. Bueno, en este caso sería variable. Y aquí lo utilizamos. Perfecto. Entonces nosotros ya tenemos justamente el ejemplo corregido. Y ahorita mismo pudiéramos utilizar este mismo procedimiento. Bueno, en lugar de tener aquí 3 variables y todo, ya nada más tengo este bloque de código que queda pues mucho más cortito, ¿no? Entonces podemos reemplazar esto en todos los demás elementos para que quede muchísimo más cortito y no tener que complicarnos tanto definiendo. Si nos fijamos, esto es exactamente el mismo procedimiento en las 3 funciones. Entonces no tengo que definirlo 3 veces, o bueno, 9 veces en este caso, porque son 3 líneas. 9 líneas para realizar el mismo procedimiento. Y ya queda muchísimo más limpio mi procedimiento, queda mucho más descriptivo. Verifico si son símbolos, verifico si son mayúsculas o si son minúsculas esos 2 caracteres. Si ambos lo son, bueno, devuelvo 1. Si no, bueno, pues devuelvo 0. Si alguno es un símbolo, bueno, devuelvo -1. Queda muy legible nuestro código. Bueno, les recomiendo que escriban así su código, vayan definiendo de forma correcta los nombres. Los nombres pueden mejorarse, de hecho este pudiera renombrarse a son símbolos para quedar un poco mejor, pero bueno, son detallitos que podemos ir modificando. Y funciona sin ningún problema. Bueno, pues ahora sí, nosotros ya hemos pues finalizado con las cosas más importantes, básicas, que tenemos que conocer acerca de las funciones. Recuerden, bueno, que si les gusta este video, pues pueden dejar su like ahí abajito. Déjenos sus comentarios y sugerencias en la cajita de comentarios. Recuerden que pueden comentarnos sus dudas también. Y por supuesto, mejoras que quieran realizar en los videos, pues también son aceptadas. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Compartan este video con alguien que quizás le pueda interesar. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio.